¿Qué onda, friends? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hola, mi nombre es Islali y hoy vamos a hablar de algo muy importante. La semana pasada fueron elecciones en Estados Unidos y entre todos los cargos que se eligieron estaba presidente del país. Hay muchísimas opiniones al respecto y si bien es importante quién fue presidente electo, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que surgió a partir del hecho de que fueran las elecciones. Claramente las redes, todas partes estaba inundado de plática de política. Y uno de los espacios donde estaban hablando de política es la comunidad de libros. BookTok, Bookstagram, Booktube, cualquiera de estas. Personalmente, yo no estoy en TikTok, pero sí me tocó ver de mi lado del internet muchas personas haciendo comentarios. Y algunos de sus comentarios decían: deja la política fuera de los espacios de libros. No vengas a tu cuenta de libros a hablar de política. Los libros no se trata de eso. Y mucha gente quiso respetar esta separación de los libros y la política, pero mucha otra gente dijo: ¿por qué? Y el argumento de las personas que decían deja la política fuera de los espacios de libros es que los libros no tienen que ver nada con la política. Y yo no estoy de acuerdo, porque leer es 100% político. Lo es, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo va a seguir siendo. Primero, tenemos que entender por qué la lectura y los libros son políticos. Y para esto quiero abrir con una frase de la doctora Diana Guzmán Méndez, que dijo en una conferencia para la Universidad de Valparaíso, en Chile. La lectura nos hace seres participativos, nos hace seres capaces de opinar y de establecer relaciones críticas y reflexivas con la sociedad. Pensar en otro tipo de lecturas que no necesariamente tienen que ver con el texto escrito, sino también con lecturas de imagen, de música, de cine o de grafitis. En ese sentido, la lectura empieza a desvincularse de la idea escolarizada del conocimiento y se convierte en un acto social y, sobre todo, socialmente relevante. Y algo que es cierto es que muchas veces cuando hablamos de política lo vemos como este concepto lejano, algo que solo ocurre cada 3, 4, 6 años, dependiendo de cuándo sean elecciones. Pero tenemos que entender que la política está en todos los rincones, más allá de si lo vemos claramente o no. Tenemos que dejar de asociar la política meramente con elecciones o con partidos políticos, porque esto nos está causando un daño como sociedad. Si lo queremos ver de manera más profunda, la palabra política viene del griego politica, que significa asuntos de las ciudades. Y por ende, entendemos esto como el conjunto de actividades que tiene que ver con lo que realizamos en sociedad. Si bien política es una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos significados, todos estos significados van en función de lo que tiene que ver con la sociedad y las actividades que desempeñamos como sociedad. Tenemos que empezar a entender la política como una cualidad intrínseca de la sociedad, de cada uno como individuo, porque a pesar de que no nos demos cuenta o no lo percibamos como tal, cada uno de nuestros actos tiene algo, un indicio, un resquicio de política en él. Nadie está completamente aislado de lo que tiene que ver con la política, por más apolítica que se considere una persona, tiene que inferir de alguna manera la política en su vida. ¿Por qué? Porque no somos personas aisladas, porque vivimos en sociedad y la sociedad está completamente unida a los actos y a las cosas políticas. La educación es política, la salud es política, los derechos son políticos. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? La literatura es política. La literatura en cualquiera de sus formas, géneros o manifestaciones bebe del tejido social. Es un retrato de un sinfín de historias y de personas. Como cualquier otra manifestación artística, la literatura viene de las experiencias, de los dolores, de los sentimientos, de la historia, de las tragedias humanas. Y tenemos que entender que todo lo que lleva a una persona a compartir sus experiencias a través de la literatura está ampliamente influenciado por el contexto sociocultural donde vive. Y esto a su vez está influenciado por la política que está a su alrededor. El siguiente es parte de un análisis que hizo alguien sobre que la literatura es política. Lo que leemos nos da forma, nos abre la cabeza, nos permite conocer otras realidades, formar opiniones, tener pensamiento crítico, trabajar la empatía, salir de nuestra pequeña zona de confort. Leer es arriesgarse, pero mucho más que eso, leer es involucrarse. En este sentido, involucrarse es también meterse de lleno en política, porque es humanamente imposible terminar de leer La Flor Púrpura sin cuestionarse sobre el racismo, el machismo o el colonialismo.
Hay novelas atravesadas por la política. Y hay otras que no se arriesgan. Y no está mal. Pero incluso es político no elegir. Porque no elegir también es elegir. Todos los textos a nuestro alrededor son expresiones de la representación que hace alguien de determinado contexto, historia, incluso la forma de presentar la temática y la argumentación tienen en sí elementos de la política. En palabras de Luis Percival Leme Brito, la lectura es un acto de posicionamiento político ante el mundo. Y cuanto más conciencia tiene el sujeto de este proceso, más independiente será su lectura, ya que no tomará lo que se afirma en el texto que lee como verdad absoluta o como creación original, sino como un producto. Piensen en todas aquellas historias crudas que fueron prohibidas por aquellas en el poder porque eran incapaces de ver el reflejo de la sociedad que ellos mismos construyeron. Piensen en todas aquellas personas que tuvieron que firmar sus obras como anónimo por temor a represalias. Piensen en todas esas mujeres que no pudieron firmar sus obras porque legalmente les impedían hacerlo. Piensen en todos esos autores y autoras que han tenido que cambiar su nombre para algo más serio, porque si no, no son percibidos como autores serios. Piensen en todas aquellas personas que han querido contar sus experiencias y han tocado decenas, si no es que cientos de puertas, porque ninguna de las editoriales ha querido abrirse a ese tipo de experiencias. Piensen en todo esto, de verdad, reflexionenlo un momento y díganme si de verdad la lectura no es política. No solamente leer como acto o la literatura como concepto son cosas políticas. Innegablemente vamos a voltear a ver a todo lo que rodea esto y nos damos cuenta que los autores y las historias que nos cuentan son igual o más políticos que el solo hecho de leer. Por ejemplo, recientemente se anunció el Nobel de Literatura 2024. Lo ganó Han Kang, que es una autora surcoreana. Es la primera mujer asiática en ganarlo y la primera persona surcoreana en ganarlo. Han Kang decidió abiertamente no dar conferencias de prensa ni llevar a cabo un discurso agradeciendo el premio, porque, en sus palabras, con las guerras intensificándose y con tanta gente muriendo cada día, no podía tener una conferencia de celebración. No hay nada que celebrar mientras estamos viviendo estos eventos trágicos. Imagínate, imagina de verdad un momento ser el ganador del Nobel, el máximo reconocimiento a nivel literario, algo que tal vez en tu vida ni siquiera tuviste noción de que pudieras alcanzar. Y que en el momento que se te da, y además todas las implicaciones que eso tiene a nivel social, no puedes reconocerlo o festejarlo de la manera en que te gustaría, porque el mundo a tu alrededor es un desastre, porque se está cayendo. Y no solamente eso, sino que compañeros autores te critican porque lo ven como que te crees superior a lo que está sucediendo, al premio, cuando en realidad es darte cuenta del mundo en que vives, ante las tensiones que se están viviendo en lo que tiene que ver con la ocupación de Ucrania y el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Muchos sindicatos de autores se han unido, han utilizado su plataforma para dar voz a escritores, traductores e ilustradores que cuentan historias propias, que a través de su voz nos hacen ver la realidad que ellos están experimentando. De igual manera también podemos encontrar estos maratones de lectura en meses temáticos donde lo que se busca es darle voz a las minorías, ya sea a personas racializadas, a mujeres, a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque necesitamos leer, conocer historias de voces propias, saber los retos, las dificultades a los que se enfrentan en esas personas y poder entender por lo menos un poco de lo que está sucediendo a su alrededor. Ahora hablemos de libros. Hay un sinfín de libros que son aclamados por los retadores, por los subversivos, por lo nuevos que son en los géneros. Pero no nos damos cuenta que tal vez en el momento en que salieron fueron censurados o incluso prohibidos porque no eran adecuados a lo que se esperaba de la época. Entre estos ejemplos está 1984 de George Orwell, donde vemos la historia de un mundo totalitario, una sociedad que constantemente es observada y controlada. 1984 hace una crítica a ese tipo de sociedad, a la manipulación gubernamental y también nos recuerda lo peligroso que puede ser el totalitarismo. Otro ejemplo es La Metamorfosis de Franz Kafka, que habla de la soledad, de la alienación, de la incapacidad de comunicarte con los demás.
y fue prohibida porque se denominaba a Franz Kafka como un autor decadente. También tenemos El origen de las especies de Charles Darwin, que en su momento introdujo la teoría de la evolución natural. ¿Qué pasa? Que esto retó a la teoría de la creación divina, por lo tanto fue censurada y prohibida por grupos religiosos extremistas, porque no se alineaba a las ideas que ellos tenían en la época. Un ejemplo relativamente más reciente es el cuento de la criada de Margaret Atwood, que nos habla de una distopía donde se instaura un totalitarismo teocrático. Fue censurada porque habla de feminismo, de sexualidad y de los peligros del extremismo religioso. Ahora es necesario que toque en un tema que tiene una relación importante en lo que tiene que ver con la lectura política, e incluso es un término que ha estado en relativa tendencia los últimos meses y que considero que incluso llega a ser peligroso, y es el antiintelectualismo. Entendemos por antiintelectualismo la hostilidad y desconfianza hacia el intelecto, los intelectuales y su actividad, manifestada por un desprecio a la educación, a la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia, calificándolas como actividades poco prácticas y de escasa o discutible utilidad. Y en este aspecto, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, pues hoy en día cualquier persona en cualquier parte del mundo puede opinar lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y si bien las opiniones, como todas las opiniones de todos nosotros, tienen un carácter subjetivo, el problema es que algunas de sus opiniones pueden pecar de una falta de investigación y reflexión que a su vez daña a la conversación que estamos teniendo. Y lo más importante es que ciertas opiniones se difunden de manera masiva y no tenemos manera de controlar qué opiniones, con qué filtros, con qué investigación, con qué reflexiones son las que se están difundiendo y volviéndose masivas. No voy a negar que hay un aspecto enorme de clase en este tema que claro que tenemos que tomar en cuenta. Y no se trata de decir qué opinión vale más, qué opinión vale menos, quién puede opinar, quién no puede opinar. De verdad no. Se trata de reconocer que cualquier persona, sin importar su trastorno social, puede emitir una opinión, sin importar el tipo de opinión que sea esta. Dicha opinión puede tener un gran alcance. Y lo que importa en estos casos es que esta opinión no siempre trae consigo consecuencias, pero sobre todo una responsabilidad de quien sea que le esté emitiendo. En la comunidad de libros en Internet se promueve el antiintelectualismo bajo el estandarte de deja a los demás disfrutar lo que leen, deja a los demás leer lo que quieran. Y esto implica que no estamos dando cabida al pensamiento crítico. No hay cabida a señalar acciones, comportamientos o incluso temas controversiales que pueden causar daño, ya sea de parte de los autores o de parte de los libros que se están leyendo. Y una vez más, no vengo yo a ser la policía de las lecturas, no te vengo a decir, lee esto porque tal cosa, no leas acá porque no se trata de eso. Lo importante aquí es que tenemos que tener apertura hacia una conversación donde es posible que tal vez lo que estamos leyendo no es lo mejor. Los temas no son buenos o incluso el hecho de que no estamos dando cabida a una conversación más amplia. No por hacer críticas válidas hacia una historia estás invalidando el hecho de que alguien puede disfrutar esa historia, que alguien tuvo una experiencia positiva leyendo tal o cual libro. Y no se trata de ser parte del elitismo que por mucho tiempo permeó a la comunidad literaria, de gente diciendo, es que si no lees clásicos, no. La literatura contemporánea no sirve, no eres un lector serio. Cada quien lee lo que quiere, lo que le gusta. Y como dije anteriormente, elegir qué leer es un acto político. Mi género favorito de los libros es el romance. Claro que me gustan otros géneros, pero ninguno provoca en mí lo que provoca el romance. Y a lo mejor mucha gente sigue viendo el romance como un género simplista, porque es persona conoce a otra persona, se enamoran y listo. Pero en realidad, yo cuando leo romance, claro que busco lo bonito del amor, de las relaciones, pero también estoy abierta a historias que nos hablan de un romance no heteronormativo entre un hombre y otro hombre, una mujer con protagonistas trans. También cuando hablamos de romance nos damos cuenta de las dificultades que pueden tener los protagonistas en encontrar pareja. ¿Por qué? Porque tal vez estamos hablando de mujeres
que trabajan, mujeres solteras, mujeres que están, dije solteras, mujeres que son madres solteras, que se están afrontando a lo difícil que es encontrar el amor en nuestra sociedad. Y todas estas historias, a lo mejor vistas desde una perspectiva simple, tan reduccionista como, sí, se conocen, se enamoran y listo. Nos está impidiendo ver todas las demás discusiones de género y sociales que están dentro de los libros de romance. Isaac Asimov, en un artículo titulado El culto a la ignorancia, hace una reflexión sobre el antiintelectualismo y menciona el argumento de que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Y esto es peligroso, pues no se trata solamente de desafiar a los denominados intelectuales, sino que está socavando las bases sobre las que nos asentamos como sociedad, porque se supone que como sociedad valoramos y respetamos el conocimiento sobre el cual nos hemos construido. La principal manera que tenemos de contrarrestar al denominado culto de la ignorancia es a través del pensamiento crítico, es siendo capaces de analizar y evaluar los razonamientos del otro, especialmente todas aquellas afirmaciones que suelen ser aceptadas como una verdad absoluta. No voy a venir a decir que utilizar las redes sociales te hace estúpido, porque sería escupir para arriba y que me caiga en la boca. Pero innegablemente nos tenemos que dar cuenta que la manera en que interactuamos y las usamos tiene un impacto en nuestros aspectos cognitivos y también en cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor. Un estudio de la Universidad de Stanford comparó la habilidad cognitiva de usuarios asiduos y usuarios casuales con las redes sociales y encontraron que aquellas personas que utilizaban más las redes sociales son más susceptibles a distraerse, es decir, más susceptibles a ser influenciados por interferencias externas a ellos mismos, lo que a su vez se denomina como una capacidad reducida de pensamiento crítico. Pues estás dedicando menos tiempo, menos atención a algo y simplemente no lo piensas, lo pasas de largo, lo tomas como verdadero y no te detienes a razonar qué implica lo que estás viendo. En estos casos, tenemos que aprender a separar y reflexionar cómo estamos interactuando nosotros como personas con las redes sociales. Detenernos a pensar más de un milisegundo si lo que estamos viendo en nuestras pantallas es cierto y también qué tanto te afecta a ti como persona y dejar hasta cierto punto de lado emociones que te pueden generar, porque en muchos casos esas emociones lo que están haciendo es manipularte. Y exactamente lo mismo ocurre con los libros. No porque algo esté impreso en papel significa que sea la verdad absoluta de todo. No porque nos esté generando todas las cuales emociones, en este caso escapismo y diversión, tengamos que voltear la vista a no analizarlo desde una perspectiva crítica, a no darnos cuenta que lo que está plasmado en el papel va más allá de solo palabras y que claramente tiene un impacto en ti como persona y por consiguiente un impacto en la sociedad. También en palabras de Diana Guzmán Méndez, la lectura crítica tiene que estar antecedida por una lectura reflexiva y contextualizada. Cuando pensamos en historias como Fahrenheit 451, que por cierto son uno de mis libros favoritos, donde literalmente la premisa va que los bomberos en lugar de apagar incendios se dedican a crearlos y queman libros. Vemos esta situación de quemar libros como algo ajeno, irreal y lejano, cuando la realidad es que hace menos de 100 años y por muchísimos momentos en nuestra historia, la quema de libros fue algo político, pero sobre todo un acto de intolerancia. De acuerdo con la Enciclopedia del Holocausto, desde 1933, grupos estudiantiles con ideologías nazis llevaron a cabo quemas públicas de libros, porque según ellos decían que estos libros eran no alemanes. Estas quemas ocurrieron en más de 34 ciudades y pueblos, donde había universidades. En su mayoría, estos eran títulos de escritores de izquierda, liberales y o judíos. Y estas quemas fueron un símbolo poderoso de la intolerancia y censura del régimen, que todos sabemos cómo acabó. En ese contexto histórico también hubieron numerosas redadas de librerías, bibliotecas y diferentes almacenes de libros para confiscar aquellos materiales que ellos mismos denominaron peligrosos. Y esto sin mencionar la cantidad inmensa de listas negras que se hicieron para vetar a los autores o a las historias que ellos no consideraran merecedoras.
de tener una voz. Y doy el ejemplo de los nazis porque es uno de los más conocidos, es un suceso que la gran mayoría de la población identificamos fácilmente y reconocemos el enorme impacto que tuvo en nuestra historia. Pero la quema de libros no es exclusivo de este suceso. Un ejemplo, en 1981 en Sri Lanka ocurrió la quema de la biblioteca pública de Jaffna. Esto fue una quema con motivos étnicos organizada por un grupo criminal de personas singaleses. Y aquí se quemaron alrededor de 100,000 libros y manuscritos. Esta era la segunda biblioteca más grande en todo Asia. De manera similar, en los años también 2002 y 2004 se quemaron bibliotecas en centros culturales de Grecia, de Francia. Se quemó también la Unión de Comités Palestinos de Cuidados Médicos. E incluso en Canadá se destruyó una biblioteca con una bomba incendiaria. Esa biblioteca estaba en una primaria. En relación al tema, en su ensayo, Cuando la memoria se convierte en cenizas, Edgardo Ciballero nos dice: de esta forma, las mayorías intentan imponerse a las minorías, doblegar su orgullo, eliminar sus recuerdos, dominar su realidad y su memoria. Los atacantes intentan quebrar la voluntad de los atacados, borrar sus razones para subsistir y defenderse. Los vencedores buscan quitar el futuro de los vencidos, obligarlos a resignarse, a perder su identidad, a ser asimilados. En un tema similar, en los últimos años ha habido un aumento enorme en lo que tiene que ver con censura de libros, ya sea en bibliotecas públicas o en escuelas. Están prohibiendo. ¿Y qué es lo que suelen tener en común estos libros? Que son libros de autores de color, de autores LGBT, de autoras mujeres, que son libros que hablan de racismo, sexualidad, de género y de historia. Tan solo en el año escolar 2023-2024 se prohibieron más de 10,000 libros en escuelas públicas en Estados Unidos. Y no es uno, dos o tres casos aislados. Estas prohibiciones ocurren en más de 40 estados, en todo el país. Y utilizo el ejemplo de Estados Unidos porque es algo donde inició nuestra cuestión, porque creemos que leer no es político, porque muchos creadores de Estados Unidos dicen: mantén tu política fuera de mi espacio de libros, porque ellos están documentando los datos, pero también nos hace pensar cuántos otros lugares no están documentando sus datos, cuántas otras prohibiciones están ocurriendo de las que no nos damos cuenta. Las prohibiciones de libros en Estados Unidos en los últimos 3 años han aumentado en un 400%. ¿Saben qué no ha aumentado en un 400%? El cuidado medioambiental, la cantidad de personas que tienen acceso a salud pública, el índice de alfabetismo en el país. Porque todo esto no está aumentando, pero lo que sí está aumentando es la censura y la intolerancia. Les digo, utilizo el ejemplo de Estados Unidos, pero en otras partes del mundo claro que no estamos exentos de estos. En México, si bien no se han prohibido activamente ciertas historias, sí se ha intentado censurarlas. Un ejemplo es Aura, de Carlos Fuentes. Y cuando pensamos en estas historias, ya una vez las leemos, nos hace pensar: ¿qué es lo de lleno? ¿Qué es lo que está exponiendo esta historia que es merecedora de ser prohibida? Mi libro favorito de todos los tiempos, Nada, de Jan Teller, es una novela que en su momento fue prohibida. Fue prohibida porque tiene tintes de existencialismo, porque cuestiona el mero fundamento de lo que nosotros denominamos el ser. Cuestiona muchas verdades que siempre han sido tomadas como absolutas. Y al momento de ver todo lo que está cuestionando y lo que pueden provocar esas cuestiones en las personas, dijeron: no, no los hagas pensar. Y es literalmente eso. Lo prohíbo porque no te voy a permitir pensar en esas cosas, porque pensar en eso te hace ir más allá. En palabras de la autora de este libro, Jan Teller, en una entrevista, habla sobre la prohibición de este libro. Me tomó bastante tiempo darme cuenta que el motivo para que lo prohibieran era el miedo de cuestionar todo lo que damos por sentado como sociedad. Siempre y cuando buscamos una verdad humana universal más profunda a través de la literatura, no creo que los libros puedan ser peligrosos para los lectores. Sin embargo, sí podrían serlo para aquellos en el poder, sin dejar completamente de lado todas las implicaciones de clase, de accesibilidad y demás aspectos que van de la mano
cuando hablamos de quién puede acceder a tales o cuales libros y el tipo de libros que estos sean. Es súper importante estar conscientes de que la lectura es y va a seguir siendo un acto político. El mero hecho de poder acceder a un libro es político, porque la propia habilidad de leer no es algo que se otorgara, fue algo por lo que se tuvo que pelear. Peleamos por educación, peleamos por poder acceder a algo que por mucho tiempo fue un privilegio que solo tenían las clases más altas, algo que en muchos casos sigue siendo un privilegio, porque es triste decirlo, pero la educación no es universal. Mientras sigamos sin darnos cuenta que leer es un privilegio, más fácil será para aquellos en el poder quitarnos ese derecho que creemos que tenemos. La próxima vez que tengas un libro en tus manos, especialmente si ese libro fue escrito por una mujer, por una persona no blanca, por alguien que pertenece al colectivo LGBT, por una persona con discapacidad, si ese libro fue autopublicado, tómate un momentito, por favor, de verdad, para reflexionar que si no fuera porque la lectura es un acto político, no tendrías ese libro en tus manos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si tal vez no les gustó, que por lo menos un momentito, por más pequeño que sea, se hayan puesto a reflexionar sobre lo que les hablé hoy. Aunque probablemente si no hubieran querido reflexionar, hubieran dado cerrar en el minuto 1, si no es que menos. Pero de verdad es un tema muy importante y siento que por lo menos yo tengo una responsabilidad moral de traerlo a colación porque lo considero ampliamente relevante. Las referencias de todo lo que les hablé, links, artículos, definiciones, ensayos, todo esto va a estar linkeado en la descripción. Adelante, dense una vuelta por todos esos artículos, son muy interesantes, pero sobre todo algo por lo que sí, en lo que siento que vale la pena aprender. Este es un formato de video muy diferente a lo que suelo hacer, así que déjenme saber si les gustó, si les llama la atención, si les gustaría que haya videos similares o de qué otros temas creen que valdría la pena hacer un video similar. Por favor, déjenme su opinión sobre si la lectura es o no política en los comentarios, si ustedes cómo lo ven, si creen que aplica o no aplica, ¿ok? Porque siento que lo más importante en este caso es tener opiniones de los demás. Porque mi opinión aquí ya la tengo, aquí, pero que no solamente sean opiniones, sino que se vuelva un diálogo, es lo que yo me llevo y lo que considero muy importante. Y ya ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, si les hizo pensar lo que sea, consideren darle like. Y si gustan suscribirse y darle click a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video, se los agradecería un montón. Mis redes sociales, además de las referencias, están en la descripción por si gustan ir a seguirme. Esto ha sido todo de mi parte. Yo los veo en el siguiente video y ya. De verdad, yo estoy muy satisfecha con este video. Y les menciono, es un tema que me apasiona mucho y que creo que es importante. Entonces estoy feliz con haberlo traído aquí, al internet. Pero ya es todo. Besitos. Bye. Fun fact, o no sé qué tan divertido sea para ustedes, pero pues claramente me vieron leyendo aquí abajo en mi computadora las referencias, las frases textuales, todo. Hice un ensayo, queriendo o no queriendo, 6 hojas. Hice un ensayo de 6 hojas. Tenía años. O sea, incluso creo que es como desde la mitad de la universidad que no me aventaba un ensayo de ese estilo. Y lo disfruté bastante, si les voy a decir, lo disfruté bastante. Pero ya, bye.